¿Qué tal, amigos de XEU? Me da muchísimo gusto saludarles, una servidora Ivonne Pacheco. En esta ocasión con la presencia de nuestro invitado, el doctor Omar Carlos González Aparicio, quien nos acompaña y quien es experto en traumatología y ortopedia pediátrica. Hoy vamos a platicar acerca de las fracturas en los niños, un tema muy importante y sobre todo muy delicado, porque si una fractura no es bien cuidada, bien diagnosticada, bien tratada, podría tener consecuencias muy severas en la vida adulta. Así que bienvenido, doctor, ¿cómo está? Hola, Ivonne, un gusto estar contigo nuevamente. Gracias. Un placer. Y efectivamente es muy importante el tema que vamos a tocar el día de hoy. Primero que nada porque nunca estamos, a pesar de que tenemos la información y todo, en la mayoría de las familias nunca están preparados para responder ante una emergencia, y siempre cuando un niño se cae, se golpea o se fractura, a veces no tienen a la mano los contactos necesarios o no saben con quién acudir. Sí, claro. Para mí es bien importante recalcar que para que una fractura reciba el tratamiento correcto, lo ideal es que acudan con un especialista en traumatología y ortopedia pediátrica, como su servidor. El esqueleto de un niño tiene unas grandes diferencias en comparación con el esqueleto del adulto. Sí. Y si no recibe un tratamiento correcto, pueden generar consecuencias muy severas. Muy bien, doctor. Por eso es que se especifica la importancia de ser atendido por un traumatólogo, pero que sea pediatra, porque como usted es su caso, conoce perfectamente bien pues todo lo que tiene que ver con la composición del niño, pero sobre todo porque los huesos están en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, y supongo que eso debe influir, doctor. Sí, definitivamente hay varias diferencias en comparación de un esqueleto en el adulto, y la principal es esa, que el hueso el esqueleto de los niños está en crecimiento. Una lesión que afecta el disco de crecimiento en una edad temprana, 3, 4 años, si no se trata de manera correcta, puede generar alteraciones muy severas. Puede generar alteraciones en el crecimiento a lo largo del hueso o puede generar defectos angulares, es decir, que los huesos crezcan de una manera incorrecta, generando deformidades asociadas como consecuencia de una fractura. Sí. Aparte, los niños tienen otras diferencias biológicas. Los niños, afortunadamente, tienen una capacidad de cicatrización muy rápida. Esto hace que las fracturas se regeneren y se curen en un tiempo más rápido. Sin embargo, si no reciben un tratamiento a tiempo, esta característica puede ser que una fractura consolide o se regenere en una posición incorrecta, dejando consecuencias severas. No solamente consecuencias estéticas con defectos angulares, sino consecuencias funcionales, sobre todo cuando esas consecuencias quedan en extremidades pélvicas. Doctor, bueno, también hay que mencionarlo porque eso influye en muchas ocasiones en que los padres busquen la atención que se debe. A veces un poco el sentimiento de culpa porque es que no me fijé, no me di cuenta, o incluso niños que pueden haber tenido alguna caída que en su momento no se percataron, por increíble que parezca, que había una fractura y posteriormente buscan el apoyo o buscan en este caso la atención médica. Bueno, creo que también para los papás es muy importante entender que los niños están expuestos a los accidentes. Sí, sobre todo primero hacer énfasis en que debemos de tratar de prevenirlos, ¿no? Primero, sí, claro, la prevención, eso es lo más importante, prevenir los accidentes. Sin embargo, a veces los accidentes, como dicen, pasan a pesar de que tomemos nuestras precauciones. Recordemos que los niños que son sanos pues van a andar brincando, corriendo, saltando, y esto los expone a sufrir accidentes que pueden ocurrir en diversas partes, en la vía pública, en la casa, en la escuela, en los deportes. Cada vez es más frecuente que nuestros niños practiquen deportes. Incluso hemos tenido oportunidad de tratar deportistas de alto rendimiento que, a pesar de que tienen su entrenador y su rutina de deportes bien establecida, aún así ocurren los accidentes. Muy bien, doctor. Y si pudiera compartirnos, ¿cuáles son las fracturas más frecuentes que atiende la traumatología y ortopedia pediátrica en los niños? Bueno, considero que las lesiones más frecuentes son las fracturas supracondilias de húmero. ¿Cuáles son? El húmero está ubicado en la región del codo. Y son caídas que se presentan de manera frecuente por caídas de su propio nivel de sustentación. A veces caen con el codo extendido, con el codo flexionado. Esto genera fracturas en esa región y generalmente tratamos de resolverlas con técnicas de mínima invasión. Habitualmente ya no hacemos ningún tipo de herida ni ningún tipo de abordaje, simplemente los metemos a quirófano, con un aparato especial acomodamos el hueso en su lugar y estabilizamos con unos clavos especiales. Esto le permite una recuperación rapidísima a nuestro paciente. Existen otro tipo de fracturas también en la muñeca, en donde
hacemos prácticamente el mismo procedimiento sin hacer heridas, acomodamos las piezas en su lugar y estabilizamos esas fracturas con unos clavitos especiales. Ahí en la pantalla habrá oportunidad de que puedan observar algunas de estos tipos de lesiones para que puedan comprender de qué se trata. Muy bien, doctor. ¿Y en las extremidades inferiores? En las extremidades inferiores existen fracturas a nivel de tobillo, tibia, fémur, prácticamente en todo el esqueleto de la extremidad pélvica. Y al igual que en las extremidades torácicas, siempre tratamos de hacer cirugía de mínima invasión, tratar de no abrir las zonas fracturadas, y generalmente en la mayoría de los casos se puede hacer y estabilizamos con clavos centromedulares, TENS o dispositivos especiales, fijadores o placas. Y solamente cuando no logramos hacer una reducción sin abrir la fractura, tendremos que hacer una herida y estabilizar la fractura con otros dispositivos. Generalmente siempre tratamos de hacer cirugía de mínima invasión. Y comentábamos al inicio de esta entrevista la importancia que tiene el que un traumatólogo que está orientado hacia la pediatría sea quien lleve el tratamiento de un niño. ¿Cuál sería la consecuencia de una fractura mal llevada? Bueno, primero que nada debemos valorar al paciente de manera integral, aliviar el dolor y la ansiedad de los padres, porque cuando un hijo se te lastima, pues la angustia que te genera es intensa. A veces dicen, ¿sabes qué? Prefiero que me hubiera ocurrido a mí y no a mi hijo. Sí. Pero primero que nada, aliviar el dolor, calmar al paciente, darle su tratamiento adecuado para la analgesia y explicarle al padre cómo vamos a resolver esa fractura. Afortunadamente para los niños la gran mayoría de los tratamientos son de mínima invasión, es decir, solo acomodamos el hueso que esté lastimado, obviamente hacerlo con analgesia, sin dolor, y una vez que está acomodado el hueso en su lugar, podemos usar tratamientos conservadores que implican poner algún aparatito especial, una fibra de vidrio, o algunas veces, cuando la estabilidad del hueso no es suficiente, podemos utilizar aditamentos especiales como clavos, agujas especiales, clavos centromedulares de titanio o de otros materiales. Podemos utilizar placas o tornillos. Cada uno de los tipos de fractura, de acuerdo a sus características, van a requerir algún tipo de estabilidad. Eso ya lo valoramos de acuerdo a cada paciente. Pero en promedio una fractura requiere de un periodo de 4 a 6 semanas de inmovilización y luego un periodo de rehabilitación. Ok, doctor. Y bueno, durante todo ese proceso, pues es importante que exista un monitoreo por parte del traumatólogo pediatra. Sí, generalmente cuando usamos un tratamiento conservador, es decir, cuando acomodamos la fractura y dejamos el hueso en su lugar, a veces cuentan con una estabilidad suficiente y colocamos un aparato de fibra de vidrio. Sí. Generalmente esos casos los debemos monitorizar a los 15 días. Porque existe una pequeña posibilidad de que esa fractura se pueda mover. Okay. Entonces a los 15 días los volvemos a revisar, tomamos radiografías de control y checamos que nuestra reducción esté en su lugar. Si esa reducción se mantiene, lo volvemos a revisar a los 15 días y posteriormente las 6 semanas. Sí, tomando en consideración que son niños y es muy probable que pues mantenerlos quietos sea un poco difícil. Entonces, muy difícil. Sí, claro. Entonces imagínense, claro que es importante ese monitoreo por parte del traumatólogo. Y en esta ocasión, doctor Omar, también quisiera preguntarle sobre algo que pues también ocurre, y son los accidentes automovilísticos en donde pueden resultar lesionados los niños. De hecho, nos compartió un caso muy impactante de una fractura de un niño. Sí, desafortunadamente por los avances tecnológicos y los cambios que ha habido en nuestra sociedad, cada vez es más frecuente los accidentes de alta energía, como los accidentes de auto o a veces pacientes que son arrollados en la vía pública o caídas de motocicleta. Sí. Y generalmente estos accidentes de alta energía generan lesiones mucho más severas. Hay casos en los que es necesario meter al paciente a quirófano, hacerle cirugía de reconstrucción, hacer la reducción de las fracturas y complementar esa reducción con dispositivos especiales que pueden ser clavos TENS, por ejemplo, placas, tornillos, incluso fijadores, toda una gama de materiales que disponemos para estabilizar las fracturas, y tratamos siempre de tratar de resolver esa fractura en el primer evento quirúrgico, Okay. para que sea un tratamiento rápido y sobre todo efectivo.
Muy bien, qué bueno que menciona, doctor, pues es esto que ocurre con mayor frecuencia. Vemos, por ejemplo, por las calles, pues por cuestiones a veces incluso hasta de economía, familias completas que van en una motocicleta muy expuestos o incluso también en automóvil. Bueno, nadie está exento de tener algún tipo de accidente. Y doctor, pues a veces solo los papás se pueden ir, como se dice coloquialmente, con la finta o con la idea de que solo lo que esté lastimado externamente es lo que importa, pero en este caso una revisión a profundidad, como lo puede ser en su especialidad de traumatología y ortopedia pediátrica, es fundamental. Sí, ahí primero que nada, pues yo les recomendaría que siempre que se desplacen en algún vehículo de motor, pues extremen sus precauciones, hacer uso de los dispositivos especiales, de las sillas especiales cuando viajamos en auto. Sí. A veces minimizamos los riesgos, pero nos ha tocado valorar casos muy severos, casos en los que los pacientes salen proyectados del auto por no usar cinturón de seguridad, okay, o por no hacer uso de las sillas especiales para los pacientes pediátricos. O los accidentes en motocicleta, que a veces van 3 o 4 personas o más de lo permitido sin ningún tipo de protección. Entonces yo quiero hacer énfasis primero en las medidas de prevención y recalcar que cuando un paciente sufre una lesión traumática, por mínima que sea, si el paciente refiere que algo duele, hacerle caso a sus hijos y acudir de manera oportuna a una valoración con un especialista en traumatología y ortopedia pediátrica para que podamos hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento de primer nivel con técnicas pues mínimamente invasivas para que los resultados sean los mejores. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante, como seguramente también han podido estar observando en las diferentes imágenes que son bastante ilustrativas y sobre todo entender la importancia que tiene en el caso de la traumatología y ortopedia pediátrica, pues el atender como se debe una fractura en un niño. Doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde pueden estar en contacto con usted? Bueno, en la pantalla van a aparecer los teléfonos, estamos a sus órdenes en el Hospital de María, 3er piso, consultorio 1. Y recordarles que ante cualquier evento traumático no duden en hablarnos, que estaremos disponibles para poder atenderlos de manera oportuna. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Omar Carlos González Aparicio por recibirnos aquí en sus instalaciones. Yo soy Ivonne Pacheco y continúe a través de XEU.